En primer lugar, agradecido con Adriana Bahamonde por servir excelentemente, como siempre, como maestra de ceremonia de este congreso el día de hoy. Felicitar a la doctora Diana Drullers por sus sentidas palabras de bienvenida y felicitarlos a todos ustedes que son la razón de ser de la ABA y por quien nosotros trabajamos día a día para llevarles este tipo de eventos. Me permito entonces presentarles a los miembros de este panel. Comenzamos por la doctora María Eugenia Salazar Furiati. Ella es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta con posgrado de la Universidad Central de Venezuela, una especialización en Derecho Administrativo, tiene también una maestría en leyes de la McGill University y es socia de la firma Baker y McKenzie. La doctora María Eugenia Salazar dedica su tiempo a las áreas de práctica de arbitraje de inversión, arbitraje comercial, protección a las inversiones, energía, telecomunicaciones, ha sido representante de demandantes en procedimientos de arbitraje de inversión ante tribunales CIADI, ICC y la Corte de Apelaciones de París. Bienvenida, María Eugenia. Tenemos también la presencia en el escenario del doctor Juan Esteban Corodi. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor de pre y de posgrado de Análisis Económico del Derecho en la Universidad Monte Ávila. Es socio de la firma PTSK. Dedica su área de práctica al derecho financiero, al derecho corporativo, al derecho tributario, energía, telecomunicaciones, consumo masivo, financiamiento de proyectos, entre otros. Ha sido abogado de parte, testigo experto y árbitro en procedimientos arbitrajes domésticos e internacionales. Y pertenece a la lista de árbitros de los dos centros de arbitraje de Caracas, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el CEDCA. Nos acompaña también en el escenario el doctor Alfredo Almandós, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de posgrado en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y el programa avanzado de gerencia del IESA. Es profesor en la UCAP y en la Monte Ávila, es miembro también de la lista de árbitros de ambos centros de arbitraje de Caracas, es presidente honorario del capítulo venezolano del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, ha sido miembro fundador de la SOBEDEN y de la ABA. Es coordinador del grupo de amigos Venezuela del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y fue presidente del Comité de Asuntos Legales de Benancham. Adicionalmente, contamos vía virtual con la presencia de una excelentísima invitada internacional, es la doctora Analía González. Ella se desempeña como líder del equipo de arbitraje y litigios para América Latina en la firma internacional Baker Hostetler en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Su práctica se concentra en arbitraje y litigio internacional, con un enfoque en arbitrajes comerciales y de inversión. Una parte considerable de su trabajo involucra asuntos relacionados con la inversión y el comercio en los países de América Latina, así como relacionados con el medio ambiente, recursos naturales, salud pública, energía, infraestructura y cumplimiento comercial y aduanero. Para comenzar, entonces, a hablarles sobre desarrollar este tema del financiamiento de terceros en el arbitraje comercial, le voy a pedir al equipo de producción que inicie con la proyección del video con unas palabras introductorias por parte de nuestra invitada internacional, la doctora Analía González. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la Asociación Venezolana de Arbitraje y a José Alberto Ramírez por la invitación. Me da mucha pena no poder estar en persona. Justamente comentaba hace un rato que por muchos años tuve la oportunidad de representar a Venezuela y viajar muy seguido, y es un país a quien le tengo mucho cariño. Así que bueno, lamento no poder estar en persona, pero me alegra al menos tener la posibilidad de poder participar en forma remota. Yendo entonces al punto, vamos entonces a estar hablando del financiamiento de disputas, la cual consiste en la provisión de fondos por parte de un financiador comercial a una empresa o individuo que va a presentar una reclamación en litigio o en arbitraje. De acuerdo entonces a estos términos, de conformidad con una transacción de financiación, durante el curso del procedimiento, el financiador va a pagar algunos o todos los costos y honorarios de abogados, de los expertos, también los costos relacionados con litigio y arbitraje, o incluso puede proporcionar capital de trabajo a la parte financiada.
Yo voy a enfocar más bien mi presentación en el panorama de financiamiento de disputas en América Latina. Y vemos que, bueno, para el caso de litigios o financiamientos de arbitraje, vemos que hay muchas diferencias en América Latina si uno lo compara con el mundo angloamericano. Para empezar, obviamente hay diferencias respecto a derecho civil versus derecho común, diferencias en cuanto a la duración de los procedimientos, el lenguaje, la popularidad del arbitraje, el precio del asesoramiento legal, entre otras muchas diferencias, ¿no? Entonces, si bien la financiación de controversias está firmemente establecida en varios países, como en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, el financiamiento de arbitrajes en América Latina puede decirse que todavía está en su etapa de infancia. Y sin embargo, en los últimos años en América Latina vemos que ha habido, América Latina se ha convertido como en el nuevo atractivo para el financiamiento de disputas. Lo cual, esto no es sorprendente, dado que es una región que ofrece todos los ingredientes claves para que surja el financiamiento de estas disputas, tales como profesionales muy respetados, disputas de alto riesgo que involucran a distintas industrias y a demandantes quizás con restricciones de efectivo, y regímenes regulatorios que en lo general no presentan restricciones al financiamiento de disputas. Todo esto entonces llevó al establecimiento de terceros financiadores locales en los últimos años, como por ejemplo Leste en Brasil, Lex Finance en Perú, entre otros. Estos financiadores están perfectamente adecuados para atender la creciente demanda en América Latina, a la demanda local, y complementar, o en algunos casos venir a reemplazar, a los inversores angloamericanos, que son más grandes y que en general muchas veces tienden a financiar disputas mayores o disputas entre inversionistas y estados, los cuales tienden a ser muy caros. Además, como decíamos, no existen prohibiciones legislativas en América Latina para el uso de financiamiento de disputas. Esto es en virtud de los principios básicos de autonomía de la voluntad de las partes, que es reconocida en jurisdicciones de derecho civil, por los cuales los acuerdos de financiamiento son legales y son ejecutables siempre que cumplan con los elementos básicos de validez contractual en la jurisdicción aplicable, tales como obviamente el consentimiento, capacidad jurídica, y que el objeto no sea contrario a la ley, a la moral o al interés público del Estado. Sin embargo, vemos que se pueden ver algunas restricciones. Por ejemplo, una restricción que puede aplicarse en los países de América Latina es con respecto a las tasas de interés, que muchas veces la tasa de interés en los países del derecho civil puede estar a veces regulada con respecto a cuál es la máxima tasa de interés que se puede aplicar para proteger a los consumidores de tasas de interés que puedan ser irrazonables o desproporcionadas. Y aunque el acuerdo de financiación de litigios no es técnicamente un préstamo, de todas maneras creo que es importante que las condiciones establecidas en el acuerdo tengan en cuenta cuáles son las limitaciones en el uso de intereses aplicables a la jurisdicción pertinente. Además, creo que es importante señalar que algunas instituciones arbitrales han adoptado directrices y reglas con respecto a la divulgación de fondos. Y esto principalmente es para permitir que los árbitros puedan realmente realizar un control o de conflicto de interés para poder divulgar cualquier relación que puedan tener con el financiador en cuestión. Esta divulgación, en general, el deber de divulgación se limita. No, se limita únicamente a que se tenga que divulgar la existencia de la financiación, o de la existencia de fondos y la identidad del financiador, pero en general no cubre la obligación de tener que presentar el acuerdo de financiamiento en sí. Vemos que el centro, por ejemplo, en América Latina, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá, que es un centro líder en Brasil, fue uno de los precursores en este sentido cuando adopta la resolución administrativa número 18, que recomienda la divulgación de la existencia de fondos y la identidad del financiador en la primera oportunidad. Algunas instituciones arbitrales, también más internacionales, digamos,
tales como la CCI y el ICSID, también han enmendado sus reglas en los últimos años para incluir esta obligación de divulgar la existencia de un tercero financiador. Esto es bastante reciente en el caso de la CCI en el 2021, con la enmienda de sus reglas, y en el caso de ICSID, también con la última enmienda de las reglas que tuvo recientemente, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Entonces, vemos que mientras la demanda está aumentando, el apetito, digamos, por financiamiento por parte de terceros en América Latina, el conocimiento del financiamiento en América Latina sigue siendo muy bajo, e incluso hay algunos conceptos que quizás no son del todo claros o digamos, son erróneos alrededor de la existencia del tercero financiador. El más grande es que la financiación del arbitraje solo es requerida para clientes que carecen de recursos para financiar su procedimiento legal. Esto es una versión bastante tradicional, dado que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos, de que el financiamiento de litigios en el año 2009, solamente el 30% de quienes solicitaron financiamiento por parte de terceros lo hicieron por razones de que quizás no contaban con los fondos para iniciar el arbitraje o el litigio. Muchas veces el financiamiento de terceros es utilizado también por otros demandantes. La gran mayoría lo ha utilizado como también herramienta para, digamos, liberar capital circulante o cubrir riesgos de litigio o externalizar costos legales. También otro, digamos, misconception que puede haber con respecto al financiamiento de terceros es que este se utiliza únicamente por los demandantes. Hemos visto casos en que también el financiamiento de terceros es utilizado en América Latina también por los demandados. Yo tuve el honor, digamos, de representar a Uruguay en el caso de Philip Morris contra Uruguay. Es un caso que involucraba la industria del tabaco, y en este caso Uruguay fue financiado por Bloomberg Gates Anti-Tobacco Trading Fund, que es un fondo que está disponible para apoyar a países que han sido demandados en arbitrajes en el sector de tabaco o por compañías de trabajo bajo tratados bilaterales de inversión. Y este es un fondo que es manejado por Campaign for Tobacco Free Kids, que, bueno, maneja este fondo y que administra este fondo y se puede de esta manera entonces financiar a estados que han sido demandados en arbitrajes de inversión por industrias tabacaleras. Entonces, bueno, esto quizás no es lo más común, pero se han dado casos, sí, en que exista arbitrajes en que sea el demandado quien solicita el financiamiento. Con respecto al proceso, vemos que para sobrevivir este proceso de solicitar fondos es necesario entender un poco cómo funciona y cuáles son las etapas. En general, se pueden dar tres grandes etapas. En la primera etapa, que es la que tiene que ver con temas de confidencialidad y ver temas de conflicto de interés, en el cual se aborda el tema de la confidencialidad, y vemos que se pueden descartar en esta etapa ciertos tipos de procedimientos o establecer inversiones mínimas o máximas. Esta vendría a ser, digamos, la parte más fácil, ¿no? La primera parte y la parte más fácil a la hora de uno involucrarse en este procedimiento de intentar obtener fondos. Luego vendría una segunda etapa que vendría a ser como la fase de diligencia debida de primer nivel llevada a cabo por la empresa que va a financiar, en que el financiador, en esta ronda se comparte la documentación esencial, como por ejemplo los contratos básicos, la correspondencia, opiniones legales, información financiera de la contraparte, valoraciones de experto, entre otros. Toda esta información se entrega al tercero financiador para que pueda hacer un primer nivel de diligencia debida y poder revisar y ver si realmente le vale la pena invertir en el caso y calcular en qué términos lo haría potencialmente, ¿no? Y en caso de que este estudio, digamos, sea positivo, se hace una oferta no vinculante y el cliente firma una hoja de términos. En realidad, en esta etapa, muchos de los casos quizás van a ser filtrados y no van a poder llegar a pasar a la segunda etapa digamos, de diligencia debida, dado que
es difícil que se pueda, digamos, pasar, digamos, esta etapa de la probabilidad de éxito no puede ser que no sea lo suficientemente alta, por lo cual el resultado realista es menor de lo esperado. Pero si se pasa esta etapa, se pasaría, digamos, a la tercera etapa en que el financiador va a gastar más recursos en intentar estudiar más tiempo y dinero y hacer una diligencia debida más a profundidad con respecto al caso para tener una revisión de segundo nivel. Y aquí puede ser que el tercer financiador involucre en el estudio a abogados que incluso no son parte del equipo del tercero financiador, sino que contratarían a una asesoría externa para ver cuáles son las posibilidades de éxito de este caso y de esta manera poder decidir. Todas estas tres etapas tienden a suceder de una manera relativamente rápida, pero no sorprende si llegan digamos, a tardar un par de meses, digamos, en que se pueda obtener una respuesta por parte del tercero financiador. Finalmente, quiero cerrar esta participación con el tema de cómo, digamos, buscar, digamos, o qué aspectos debería tener en cuenta un abogado para poder ampliar las posibilidades de que pueda exitosamente lograr financiamiento para su caso. En este sentido, obviamente es importante tener en cuenta qué es lo que miran los financiadores. Los financiadores, en realidad, lo que más les va a importar, lo van a ver el caso desde otro ángulo, lo que más les va a importar es la economía del caso, comenzando por la pregunta de qué tan probable va a ser que van a poder cobrar en caso de que el caso se gane con éxito. O sea, el caso puede ser extremadamente bueno en papel y puedes tener un gran caso, pero si se percibe contra una parte que pronto se convertirá en una parte insolvente, realmente no va a ayudar y no va a ser un caso muy atractivo para el inversionista. Y lo que es muy importante es ver que el financiador también analice el presupuesto del peor de los casos y cómo se pagará. Y el peor de los casos para un financiador es no solamente que se pierda el caso, sino que se tenga que pasar por una anulación y hasta la ejecución. Por lo tanto, es muy importante a la hora de, como abogados, presentar el caso a un financiador, analizar todos estos aspectos y tener en cuenta que el financiador lo va a mirar desde este ángulo también. Entonces es importante dirigirse al financista adecuado, idealmente alguien con el apetito por un caso de arbitraje en los términos de tamaño y jurisdicción y con conocimiento de la cultura legal local. También estudiar muy bien, entonces, como decíamos, la economía del caso y ver si se considerarán los posibles resultados realistas, la duración y también las corrientes del efectivo. Trabajar obviamente con abogados que tengan el historial en el sector legal en juego para obviamente ampliar las posibilidades de éxito del caso. Obviamente tener toda la documentación crucial a mano y evitar producción fragmentaria de documentos, o sea, poder facilitarle toda la documentación relevante al financiador. Y por último, es muy importante ser transparente a la hora de elegir a un financiador y de intentar conseguir el financiamiento. O sea, presentarle y revelarle lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y tener la seguridad de que el inversor encontrará los puntos débiles de todos modos. Así que es importante ser muy transparentes en este sentido. Entonces, si se comprende el proceso y se sabe que el inversionista abordará un reclamo desde un ángulo ligeramente diferente, el financiamiento del arbitraje en América Latina o en cualquier otro lugar no será una ciencia secreta, sino una herramienta accesible para la resolución de disputas. Y con esto, entonces, culmino mi presentación, les envío un gran saludo desde Washington y espero que tengan un congreso muy exitoso. Muchísimas gracias. Excelente, María Eugenia. Yo le preguntaría entonces al doctor Alfredo Almandós, visto ya cuál es el alcance de este mecanismo especial de financiamiento, expliquémosle un poco a la audiencia quiénes son las partes que actúan dentro de un proceso de financiamiento de arbitraje comercial internacional o de inversión. Gracias, Alberto. Buenos días. Primero, agradecer al Consejo Directivo de la ABA por esta gentil invitación a formar parte de este panel con excelentes colegas que quizás saben más de esta materia que yo, pero bueno, algunas experiencias hemos compartido y compartiremos, y felicitar a la ABA por su 10º aniversario y celebrar otra vez que estamos nuevamente en un congreso presencial.
Con respecto a las preguntas de quiénes son las partes que involucran o que están involucradas dentro de un financiamiento de terceros en arbitraje, como bien decía Diana en la introducción, sobre este tema no existe una regulación específica. Hay regulación, algunos países como Singapur, Hong Kong, después del año 2017, dictaron legislaciones en las cuales acogieron los third party funding porque, como bien decía María Eugenia, en principio estaban prohibidos. Esta es una figura que viene del common law y que además viene de la justicia ordinaria, es decir, financiamiento de terceros en demandas judiciales. Y eso ha traído una serie de problemas, algunas controversias, otras cosas a favor, pero en la materia que nos atañe, que es el third party funding en arbitraje, las partes que están involucradas, por supuesto, y partiendo de la base del concepto, que es el third party funding, es una inversión que realiza un tercero para financiar los costos de una parte en el arbitraje con miras a obtener un laudo, que ese laudo sea ejecutable y el recuperar no solo la inversión, sino tener una ganancia. Y no puede dejarse de ver de lado el ánimo de lucro que hay en el third party funding. Ningún tercero financista financia gratis, y eso lo vamos a ver más adelante y no voy a invadir las otras preguntas del panel. Siguiendo con eso, ¿cuáles son las partes que están involucradas? Bueno, evidentemente, y del propio concepto salta a la vista, hay una parte, sea demandante o demandado, que acude al tercero financista para que financie los costos del arbitraje. En un principio se decía que era quizás el demandante o el demandado que no tenía la solvencia para acudir a arbitraje. Eso hoy día no necesariamente es así. Por múltiples razones, una parte puede solicitar a un third party funding que financie su arbitraje, bien porque no quiere invertir ese dinero o, como decimos, es más fácil trabajar con la plata de otro que con mi propia plata, ¿ok? A riesgo de los costos que eso significa y lo que voy a recuperar. Entonces, y luego tienes, ¿quién es la otra parte? El tercero financista. Estos terceros financistas, por lo general, son empresas dedicadas a esto, cuentan o bancos de inversión, muy pocos son particulares, aunque eso no está negado, como no está regulado, salvo el caso de Singapur, que en el caso de Singapur sí se establece expresamente que para tú ser un tercero financista en arbitraje tienes que ser una empresa constituida, especializada y con todos los mecanismos necesarios para poder financiar el arbitraje. Otras de las personas que pueden intervenir en la relación del third party funding están las personas que le prestan servicios financieros al fondo, ¿ok? Bien sea la banca, expertos que asesoran al fondo, están también bufetes de abogados. ¿Por qué? Porque en el financiamiento de terceros hay una etapa que vamos a ver más adelante, que es cuando se discute el contrato. Y cuando se discute el contrato, lo primero que se presenta es la viabilidad del caso. Y los third party funding, por ética, a pesar de que ellos internamente analizan el caso, ellos contratan servicios de bufetes externos para que verifiquen la viabilidad del caso. Sobre ese punto, últimamente se han presentado algunos problemas éticos. ¿Y cuáles son esos problemas éticos? Que en la práctica hemos visto que muchos de los bufetes que los third party funding le solicitan la opinión de viabilidad, cuando el bufete da la opinión de viabilidad del caso, asignan a ese bufete para que lleve el caso. Entonces, esto presenta un conflicto ético porque ese bufete está trabajando primero con la opinión que dio el bufete de la parte. Segundo, con la opinión interna que ya da el third party funding, y luego ellos lo que hacen es validar eso y se quedan con el beneficio de llevar el caso. Eso formará parte también de la discusión del contrato o el agreement que se firme para el financiamiento de terceros. Y finalmente, los que intervienen también son los expertos que el tercero puede contratar para validar las pruebas que eventualmente la parte quiere presentar en el arbitraje, y entonces el fondo necesita confirmar que efectivamente esas pruebas van a ingresar al arbitraje, que esas pruebas tienen el mérito o van a lograr demostrar lo que se pretende hacer. Acuérdense que aquí se presentan muchos peritajes, hay muchos memoriales que se presentan en el arbitraje y bueno, se requiere de expertos que ratifiquen o verifiquen si esa información que se está dando es certera. Hay un punto estadístico que hay que dar, que no todo es tan feliz. La verdad es que la estadística que hay hoy día es que de todos los contratos de financiamiento de terceros que se terminan negociando, los que efectivamente se ejecutan están entre un 10 y un 15%.
Bueno, gracias Alfredo, muy buena tu explicación y ya tenemos delimitado entonces de qué va este mecanismo sofisticado de financiamiento de arbitraje. Eso me lleva a la pregunta, habiendo captado una de las ideas de María Eugenia, donde decía que esto promueve el acceso a la justicia. Yo, en base a esa idea, le quiero preguntar a Juan Esteban Corodi, ¿cuáles serían, Juan, las ventajas y unas eventuales desventajas de utilizar este mecanismo de financiamiento? Muchas gracias, José Alberto. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por el honor de estar aquí y quisiera tomarme un minuto de mi tiempo para además agradecer de manera personal. Hace 10 o 12 años yo me involucro en el área del arbitraje porque dos mujeres del arbitraje confiaron en mí. Fue Diana y Adriana, que me asignaron como árbitro único en un casito que era pequeñito, pero tenía unas complejidades que nos hizo sacar fuera de la caja, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a ustedes dos tener la gratitud o tener la confianza que me dieron para llevar ese caso y que además para innovar en algunas cosas fuera de la caja que hicimos allí. Y eso que pasó conmigo se extiende en el mundo del arbitraje, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional con Diana y con Adriana, así que muchísimas gracias. Estoy aquí por ella. Las ventajas y las desventajas del arbitraje. Lo primero que tenemos que decir es que del three-party funding en el arbitraje, lo primero que tenemos que decir es que se incorpora una nueva parte y por la teoría de sistemas, cuando un elemento llega al sistema, se generan, digamos, nuevas relaciones y nuevas oportunidades para fomentar el caos, ¿no? Sin embargo, estos fondos identificaron que había una demanda deficitaria de parte, como decía Diana al principio, de partes que necesitaban financiamiento para ejecutar sus demandas arbitrales, ¿no? Definitivamente es una herramienta novedosa que ya poco a poco va perfilando su forma de ejecutarse, de tenerse. Recordemos que incluso hay fondos, no solamente privados, sino hay fondos públicos que cotizan en bolsa de valores, lo cual hace que sea mucho más complejo negociar con ellos porque cuando presentan en la SEC su formato, tienen que tener una estrategia la cual no puede variar en mucho. En cambio, los fondos privados tienen un poquito más de libertad para establecer eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una herramienta ideal para financiar una oferta disminuida. Luego, permite, de alguna manera, a las partes tener confirmación de la revisión de su caso, aparte de los problemas que se han generado por uso indebido de la información, antiético de la información que está en las partes, la parte puede tener una confirmación de qué tan expectativas puede tener en su caso. Y yo creo que hay un elemento que va más allá del tema entre partes o una ventaja, y es que el hecho de que haya unos fondos que dediquen su tiempo y su dinero a la inversión del arbitraje hace que se fortalezca la cultura del arbitraje, porque ellos van a defender su negocio. El negocio con finalidad de lucro es que existan más arbitrajes y mejores arbitrajes. Si se desprestigia el arbitraje, se desprestigia su negocio definitivamente. Pero como todo es relativo, también hay unas desventajas, ¿no? Ya decíamos que la teoría de los sistemas decía que cuando se incorpora un elemento al sistema se generan más probabilidades de conflictos. El primer reto que hay es la confidencialidad, ¿ok? Porque en todo ese proceso de negociación, imagínense, en esa estadística que bien nos decía Alfredo, imagínense el 85% de los casos que ven los fondos, que revelan información confidencial, que revelan estrategias, están en manos de terceros que están signados por simplemente un NDA, ¿no? Y no tengo que explicar en este panel y este público tan experto lo difícil que es ejecutar o demandar un NDA, ¿no? Esa es la principal desventaja. Hay una revelación necesaria para hacer los due diligence y esa revelación necesaria hace que mucha gente tenga la información de tu caso, tenga tu estrategia, tenga la estrategia de tus abogados,
tenga tus fortalezas y tenga tus debilidades. No creo que podemos explicar de otra manera. El interés del financista puede generar que haya, o el hecho de que haya un financista puede generar que hayan conflictos de intereses también. Imagínense fondos que están regulados, fondos que están en la bolsa de valores, y hay árbitros, por ejemplo, que tengan carteras de inversión en fondos mutuales que ni tienen idea de que están invirtiendo en ese fondo, y los ponen en una situación definitivamente que hay de conflicto de intereses. Esto es un punto que además extenderemos cuando hablemos del estándar de revelación y del tema de negociación de esto. Pero me parece también interesante decir que puede ser una desventaja o una ventaja, dependiendo de cómo lo veamos, es que hemos visto arbitrajes donde los terceros financistas no solamente tienen un interés de lucro, sino tienen un interés de acompañar a que gane una de las partes. Uno de los casos que más me llama la atención es el caso de arbitraje de inversión de Philip Morris versus Uruguay. Básicamente, cuando Uruguay ejerce las medidas contra Philip Morris, según Philip Morris, de expropiación de la propiedad intelectual, de la expropiación de la cajetilla, de la imposibilidad de hacer publicidad comercial, y alegando toda la violación al Tratado de Protección de Inversiones. Básicamente, de esa demanda no solamente que hubo muchos amicus curiae, sino que además hubo realmente fondos importantes de lucha contra el cáncer, la Sociedad Médica Estadounidense, la Sociedad Médica Internacional de Ayuda contra el Cáncer de Pulmón, invirtió grandes cantidades de dinero para dárselas a Uruguay para que tuvieran no solamente los mejores abogados, sino las mejores pruebas, etcétera, etcétera. Lo cual desequilibra muchas veces el normal desempeño de un arbitraje. Eso pudiera ser, como dije, el mayor Everest quizás puede estar en la confidencialidad, y se ha dicho también que hay arbitrajes fútiles. Si hay un fondo que tiene interés en invertir en un pleito, quizás puede tener la tentación de que puedan incluir nuevos argumentos, nuevos daños, o sobredimensionar algunos daños. Entonces, eso también puede estar muy vinculado al estándar de revelación que discutiremos más adelante. Muchas gracias, Juan. Yo me voy a permitir añadir algunos comentarios puntuales, ¿no? Existe la creencia de que el arbitraje es una institución costosa, es un servicio costoso. Y yo, en realidad, estoy de acuerdo, porque el arbitraje es un servicio bastante sofisticado, y por lo tanto, como es sofisticado, debe ser costoso. Entonces, una de las principales ventajas de este mecanismo de financiamiento para arbitraje es justamente prevalecer el derecho de acceso a la justicia. Imagínense ustedes que una parte tiene un caso, tiene un buen caso, pero o no tiene los recursos para enfrentarse a ese arbitraje costoso, o sencillamente por un tema de estrategia, de flujo de caja, o un tema meramente comercial, no decide no dedicar su flujo de caja para atender un caso en particular. Imagínense ustedes empresas gigantescas, digamos, Movistar, por ejemplo, que hemos visto en este tipo de congresos donde se lo utiliza como ejemplo. Tiene una estrategia de utilizar financiamiento de terceros para llevar adelante la mayoría de sus casos, porque prefiere alocar el dinero que les costaría financiar esos distintos arbitrajes en desarrollar su negocio y no en estar financiando distintos procedimientos arbitrales, por lo cual entonces es sin duda una ventaja. ¿Qué pudiéramos entonces señalar como una eventual desventaja? Bueno, evidentemente tiene un costo, y lo vamos a discutir un poco más adelante dentro de este panel. Alguno de ustedes tomará la palabra y nos dirá, bueno, ¿cuánto cuesta este servicio y cómo se calcula? Y cómo podemos nosotros hacer recomendaciones para negociar un buen acuerdo de financiamiento. La siguiente pregunta entonces quisiera dirigirla a María Eugenia para preguntarle, ¿qué tipo de casos son financiables? ¿Todo tipo de caso tiene vocación de ser financiado? ¿Despierta apetito en los fondos, o es una determinada característica particular de casos que son potencialmente financiables? Bueno, yo diría que realmente la cuantía es algo muy relevante para los fondos,
nuevamente me voy a centrar en temas de arbitraje de inversión, en donde yo siempre he visto que el arbitraje de inversión es un club muy pequeño para muy poca gente. Estamos hablando de demandas que pueden ser de más de 50 o 100 millones de dólares. Una de las preguntas que a lo mejor ustedes se pueden estar haciendo es ¿cuánto cuesta un procedimiento de arbitraje? Bueno, menos de 3 millones de dólares no cuesta. Son procedimientos que duran muchísimo. Entonces, para poder calcular cuál es el porcentaje que un fondo puede financiar y cuál es el retorno que puede tener el fondo por la inversión que está prestando, es por lo menos el fondo espera recibir entre 3 o 4 veces más de lo que presta. Entonces, si presta $1, quiere recibir $4. Entonces, yo creo que los abogados, al menos en mi caso, no sé ustedes, pero a nosotros en la universidad no es que nos enseñaron mucho los temas financieros. En mi práctica me he tenido que meter de fondo a esto y sobre todo temas de costos. Estos casos no necesariamente se nutren solamente de un grupo de abogados. Por ejemplo, nosotros en Caracas trabajamos mucho con nuestras oficinas de Nueva York y París. Entonces, las tarifas de nuestra oficina en Caracas son distintas a las de Nueva York y París. Entonces, es cómo puedes hacer una combinación de todas esas tarifas y haces un blended rate y puedas ofrecer algo competitivo, porque un nuevo tema que hay que poner en la mesa es que el fondo rebate el valor de la hora del abogado. Y es muy difícil anticipar cuánto puede costar un procedimiento. Les pongo un caso. Nosotros estábamos en un procedimiento en donde teníamos un estimado de cuánto podía costar el caso, pero en el año 2010, y por ahí anda mi equipo, no podíamos pensar que a partir del año 2017 en adelante el gobierno de los Estados Unidos iba a dictar 7 órdenes ejecutivas e iba a imponer sanciones a Venezuela, y eso fue prácticamente un procedimiento paralelo que no tenía nada que ver con el mérito del procedimiento que nosotros estábamos llevando. Eso encareció considerablemente el procedimiento. Entonces, claro, hoy en día es muy fácil ver la película de aquí para atrás, pero en estos nuevos temas que estamos discutiendo con los fondos, tiene que haber una partida de gastos imprevisibles que es difícil cuantificar porque no sabemos cuál es el imprevisto que se va a presentar, pero que hay que incluir, sin duda. Otro de los temas más relevantes que les traigo a la mesa es que no necesariamente, por ejemplo, en temas de arbitraje de inversión, el Estado receptor de la inversión va a estar muy a favor de pagar sus propios costos, los costos del arbitraje, los costos de las audiencias. ¿Y quién tiene mayor interés en que esto vaya hacia adelante? Pues el demandante. Entonces esos costos los tiene que asumir el demandante. Entonces el procedimiento de 3 millones, estamos hablando que pasa a ser de 5 millones, por ejemplo. Eso encarece muchísimo esto. Entonces, entre financiar el desarrollo de la red de telecomunicaciones, en tu ejemplo, y financiar un procedimiento de arbitraje, pues muy probablemente este tipo de compañías dice, yo favorezco mi negocio y transo con la parte en lugar de lanzarme 10 años de procedimiento arbitral que me va a costar más o menos 8 millones de dólares. Entonces, yo creo que tener a un banquero al lado es muy importante y celebro que en este tipo de casos hoy en día no solamente existen fondos, sino que que se los comentaba el otro día, la banca de inversión está asumiendo unos temas importantes en financiamiento de arbitrajes, en donde un family office que muy probablemente ha atendido a una familia por muchísimos años, se encuentra con que la familia no tiene una caja muy corta porque expropiaron sus intereses en determinado estado y el banco presta el dinero para financiar este tipo de casos. Entonces yo creo que esto es bastante complejo de cómo se aborda hoy en día el financiamiento. Gracias, María Eugenia. Bueno, hablando un poquito desde la experiencia y para terminar de redondear estos comentarios que hemos hecho sobre qué tipo de casos son financiables. La experiencia que nosotros hemos vivido en nuestra oficina en Lega Abogados nos indica, número uno, que no todo tipo de caso es financiable. Esto es un producto sofisticado, es un producto costoso, es un producto
que en principio está disponible para aquellos casos que tienen una alta cuantía. Y cuando digo alta cuantía, me estoy refiriendo probablemente muy cercano a unos 10 millones de dólares, euros, o digamos cercano a esa cifra. ¿Por qué? Bueno, porque cuando veamos un poco más en detalle el mecanismo de remuneración de estas instituciones que proveen financiamiento, veremos que debe haber suficiente espacio para que el titular de la acción recupere una cantidad razonable, pero que también haya suficiente espacio para que el financista reciba lo que va a pactar en el contrato de remuneración, ¿no? Y número 2, como segunda importantísima característica para hacer un caso potencialmente financiable, es que tiene que ser un caso que tenga una alta probabilidad de éxito. ¿Y eso por qué? Porque, nuevamente, la inversión que hace un financista es una inversión 100% a riesgo, es decir, el riesgo total del resultado del caso lo asume aquella institución que coloca el financiamiento, lo cual sin duda alguna es una inmensa ventaja para el titular de la acción, porque va a litigar asumiendo cero riesgo. Si se gana algo en el laudo, cobrará lo que se haya pactado en el contrato. Pero si se pierde todo en el laudo, no va a tener que invertir su propio dinero en haber transitado el camino del arbitraje. Entonces, quiero dejarlos con esa idea, ¿no? Casos potencialmente financiables son aquellos de altísima cuantía y aquellos de una alta probabilidad de éxito. ¿Y cómo se llega a determinar esa probabilidad de éxito? Pues ya ustedes nos explicarán cómo se hace para negociar y suscribir un contrato de financiamiento. Entonces le dirijo esta pregunta directamente a Alfredo. Háblanos un poco bueno, qué tipo de costos son financiables y cómo se estructura un contrato de financiamiento. Ok. Bueno, para no dejar la pregunta en el aire de los costos del financiamiento, generalmente lo que se negocia, lo que pretende el fondo es desde un 15 hasta un 50% de la retribución que se logre en el laudo. Es decir, si la condena en el laudo son 100 millones de dólares, el fondo va a pretender entre un 15 hasta un 50% del monto de esa condena o de lo que se ejecute, independientemente de lo que él aporte o preste para el financiamiento o invierta en el financiamiento. Hay otras maneras de negociar esos costos, que es, por ejemplo, costos fijos o una cantidad fija o hasta un tope máximo de financiamiento con unos intereses que se van pagando, primero los intereses durante el arbitraje y luego al final del arbitraje. Termina siendo más que una inversión, un préstamo. Esto funciona más como un traje a la medida. También ellos tienen unas ecuaciones que le permiten calcular el monto de lo que ellos van a recuperar versus la inversión que ellos están haciendo. Pero, ¿qué costos son financiables por un third party funding? Lo primero, los honorarios del bufete que va a representar a la parte, bien sea el que escogió el cliente o bien sea el que imponga el fondo. Eso será parte de la negociación del contrato. Aquí lo más importante es cómo se negocia el agreement del third party funding. Y todas esas condiciones deben estar claramente previstas para evitar problemas durante el arbitraje, porque como bien decía María Eugenia, en un arbitraje pueden surgir un sinfín de cosas, el arbitraje se puede bifurcar, cosa que no estaba prevista, ocurren sanciones, se presentan unas distintas mociones que no estaban previstas que se presentaran en ese momento, o se agrega una parte al arbitraje y no estaba previsto, y eso encarece los costos. Entonces, esas son cosas que hay que negociar. Luego que se negocia el costo de los expertos, es decir, la fase probatoria. ¿Cuánto va a costar los memoriales, los peritos, el traslado de los peritos, viajes y viajes de las partes? Todo eso debe negociarse y debe estar incluido, y como bien decía María Eugenia, debe preverse una partida extra para gastos no previstos inicialmente en el agreement. Hay otro tema también que es muy álgido y muy candente al que me voy a referir, que son las costas. ¿Qué pasa cuando una parte que está siendo financiada por un third party funding pierde el arbitraje y la condenan en costas? Se debate mucho si el third party funding debería costear las costas. Lo primero que se recomienda es que cuando usted acepte o usted negocie un contrato de financiamiento de tercero, usted incluya una cláusula donde el tercero asume también las costas. Es decir, invierte una parte y no se va a llevar solo el lomito. Como dicen por ahí, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava.
Usted se lleva lo bueno, pero también se lleva lo malo del arbitraje. Si perdemos, y sobre todo si usted me impone a mí que el abogado que va a llevar el arbitraje es el que usted escogió y no el que yo escogí, entonces usted también debe correr con las consecuencias si ese arbitraje se pierde. Si eso no está expresamente establecido, comienzan las teorías. Una primera teoría que hay del derecho inglés es algo que se llama el límite Arkin. El límite Arkin fue algo establecido por la Corte de Inglaterra y Gales, en la cual en materia judicial ordinaria había un tercero financista, se perdió el caso y la parte solicitó que ese tercero financista pagara. El tercero financista se excepcionó diciendo, bueno, un momentico, yo pago hasta el monto concurrente de la inversión que yo hice. Más allá de eso, no pago. Y la Corte falló en favor de él. Eso quedó establecido en Inglaterra y Gales como un principio extendido a otras jurisdicciones, incluso en el arbitraje se ha aplicado. Sin embargo, hubo otro caso al cual debo mencionarme, que es el caso de Excalibur Ventures Ltd. Versus Texas Holding. Excalibur Ventures Ltd. Era una compañía de maletín, era una compañía que fraudulentamente alegó tener el 30% de los derechos de explotación sobre unos pozos petroleros y consiguió un third party funding un poco cuestionado que financió todo el pleito. Pues evidentemente el pleito se perdió, se demostró la mala fe, se demostró no que había un fraude procesal, pero que efectivamente era un caso absolutamente infundado, temerario, y cuando eso fue a las cortes, por supuesto, el third party funding alegó el límite Arkin, y la Corte le dijo, no señor, aquí hay razonables fundamentos para considerar que usted estaba en cuenta que esto era temerario, usted se metió en esto, entonces usted corre con las costas, a pesar de que usted no era parte en el proceso. Entonces, yo creo que estos son casos importantes que hay que tenerlos en cuenta, que creo que son extensibles al arbitraje. ¿Qué es lo que pasa en el arbitraje? En el arbitraje los fondos se excusan diciendo, un momentico, yo no firmé la cláusula compromisoria. Yo no soy parte del arbitraje. Y como no soy parte del arbitraje, los efectos del laudo no me son oponibles. Eso es una verdad a medias tintas. Y es una verdad a medias tintas, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, hay el deber de revelación o divulgación de la existencia del third party funding. ¿Okay? Y eso es un derecho que yo puedo pedir. Y pedirle al tribunal arbitral que ordene a la parte exhibir el contrato para ver entre ellos si están previstos el pago de las costas por el third party funding o no. Luego, si eso no está previsto, yo puedo pedir algo que la doctrina llama un safety of cost o un aseguramiento de las costas. Una moción para que el tribunal asegure las costas bien en cabeza de la parte o en cabeza del third party funding. ¿Okay? Para tener la garantía de que si yo gano el caso, como bien decía José Alberto, el third party funding no se va a lavar las manos y se va a salir del asunto. Entonces creo que estas son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que plantearse al momento de que estemos en un arbitraje donde intervenga un financiamiento de terceros. Gracias, Alfredo. Durante el panel les hemos dicho que, bueno, varias ideas centrales, que primero, esta es una industria que nace y se desarrolla en el sistema anglosajón. Los países que tienen más desarrollado este servicio como industria son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia. Para nuestras latitudes latinas, vamos a decir que es una industria relativamente joven, novedosa, y todavía hay mucho camino por recorrer. A nivel regulatorio es uno de esos caminos por recorrer. En Inglaterra existen, en Estados Unidos existen ciertas normativas que le aplican. En el caso de nuestras jurisdicciones de América Latina, la respuesta es muy sencilla, no existe. Ahora, lo que sí existe es soft law, derecho suave, buenas prácticas. Algunos reglamentos de las más importantes instituciones, como por ejemplo el Club Español del Arbitraje, como por ejemplo el reglamento del arbitraje de la ICC y, valga la publicidad, las recientes normas para arbitrajes independientes de la Asociación Venezolana de Arbitraje, incluyen lo que se llama el deber de revelación. El CIADI también recientemente, con entrada en vigencia hace muy poco tiempo, ha incluido también una reforma para obligar a la parte que está siendo financiada a revelar esa condición. Ahora, la pregunta concreta para Juan Esteban, ¿de qué va esa obligación de revelación? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su extensión? Sí. Cuando existe un reglamento que es vinculante entre las partes o un tratado que establece prácticas, por ejemplo, el de Canadá con la Unión Europea,
donde está claramente establecido cuál es el estándar de revelación, es básicamente una norma arreglada. El problema está, como bien lo decías, cuando estamos en presencia en un campo inhóspito o de atipicidad. ¿Ok? En nuestra opinión, creemos que se tienen que privilegiar los principios rectores del arbitraje, en primer lugar, para tratar de resolver o de los árbitros o los paneles arbitrales deben dictar laudos que convenzan a las partes de que se ha resuelto el conflicto conforme ellos lo previeron. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es que en el ámbito legal los árbitros están obligados a dictar laudos que estén vinculados al derecho aplicable y están, en nuestra opinión, obligados a dictar laudos que no estén sometidos o que no estén en los supuestos de nulidad del laudo. Deben cuidar el derecho a la defensa, el rule of law, en general, todo el derecho aplicable. Y en tercer lugar, el tercer ámbito es en el ámbito material. Los árbitros tienen que asegurarse de que sus laudos sean materialmente ejecutables. Entonces, con base en ello y en los principios, ¿cuándo se entiende que debe ser revelado un TPF? Bueno, en primer lugar, para descartar un conflicto de intereses entre las partes y entre las partes involucradas y el panel arbitral o el árbitro. Una buena práctica que consideramos que puede ser implementada por los paneles arbitrales es en la primera audiencia arbitral o de trámite o en las actas de emisión o en las actas de términos de referencia, incluir un plazo para que esta revelación sea espontánea. ¿Okay? Al establecer ese plazo de revelación espontánea, las partes pueden tener acceso a saber quiénes son las partes que están involucradas o contra quién estoy peleando, realmente quién me está financiando. Esto, como decíamos en el caso Philip Morris, aparecieron muchísimos financistas, quizás de buena fe, ¿no? Con intereses distintos al económico. Descartado el conflicto de intereses, donde un árbitro no sabe que existía una parte financista, un tercero financista, otro elemento que puede ser es descartar la existencia de un arbitraje de mala fe. Como bien relataba en el caso Alfredo, podemos encontrarnos, los árbitros tienen el deber de verificar que estamos en un procedimiento arbitral real, no ficticio, ni para crear cosas juzgadas sintéticas. Y esto es evidente cuando, por ejemplo, existe, como el caso Excalibur, la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales se dio cuenta que estábamos ante prácticamente una situación de fraude. ¿Okay? Entonces, la revelación del contrato de financiamiento o de la existencia, ya hablaremos si vamos a revelar el contrato completo o no, o qué es lo que se revela, ¿no? La existencia de una parte que está financiando. Otro elemento que creemos que debe evidenciarse es el nivel de involucramiento del fondo respecto a la parte o al juicio. Y esto es muy importante para poder extender los efectos del laudo en este tercero. No hay una regla, pero pareciera que lo lógico es que a mayor involucramiento, si eres tú el que decide quiénes son los abogados, si eres tú el que priva en la estrategia, si eres tú el que tienes el veto de una negociación o no, tú te estás comportando como la verdadera parte en el juicio. ¿Okay? Entonces, esa conducta puede traerte efectos en este laudo. Yo no voy a decir que es exactamente extrapolar la cláusula arbitral a terceros no firmantes, pero es, digamos, una rama más o menos del mismo árbol, evitando arbitrajes fútiles, arbitrajes de mala fe. ¿Okay? El dilema que nosotros creemos que también puede existir, y en el caso García Armas versus la República Bolivariana de Venezuela, fue un ejemplo que nos
trae dos elementos que quisiera traer aquí rápidamente. Es si la mera existencia de un financiamiento genera en las partes o genera en la parte que lo está solicitando una revelación de falta de insolvencia, de falta de fondos para tramitar el arbitraje, ¿no? Nosotros coincidimos con el panel arbitral de García Armas, donde dice que la mera existencia de un financiamiento no puede revelar una situación de insolvencia de la parte. Tú diste un ejemplo muy claro. Puede haber una estrategia de finanzas corporativas para el desarrollo para optar a este financiamiento, pero creo que la revelación puede ser interesante para verificar esto. Si los árbitros tienen que dictar laudos que sean ejecutables materialmente, creo que es deseable que la contraparte y que el panel arbitral sepan cuál es la salud financiera de las partes que están generando esta misma, pidiendo una especie de judicatus solvi para garantizar que las costas, al menos, y no pensemos cuando, por ejemplo, puede haber una reconvención, ¿no? Y que puede ser interesante también al momento de en las tratativas de negociación de un TPF, decir, bueno, aquí no solamente se puede bifurcar el laudo, no solamente puede haber un problema en la ejecución o pueden haber incidencias no previstas, sino que es que tu contraparte te puede contrademandar, lo que abre todo un panorama, prácticamente un segundo litigio dentro del mismo. Revelar todo o una parte es el gran desafío que tienen los paneles arbitrales y los reglamentos de los centros de arbitraje. En el caso de García Armas le dijeron, bueno, traiga el contrato. Entonces le dijeron, bueno, después de algunas mociones, ellos trajeron el contrato, pero con algunas tachaduras, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque alguna información puede poner en desventaja a la contraparte y que está en el ámbito más íntimo de la estrategia a seguir. Entonces, revelarlo todo, pedir las tratativas, los correos electrónicos, todo eso nos parece en algunos casos que puede ser exagerado, salvo que estemos en presencia de mala fe. Todo esto nos lleva a buenas prácticas para la discusión y negociación del contrato, y creemos que los centros de arbitraje y los árbitros debemos ir hacia la... Te digo un caso. Recientemente nos tocó ser árbitros, un panel arbitral interesantísimo porque fue también en YouTube, ¿no? En YouTube no, virtual, ¿no? Por vía Zoom. Y entonces teníamos que conservar la confidencialidad de la situación, ¿no? Entonces, claro, decíamos, bueno, la toma de la cámara tiene que ser amplia para evidenciar que están todos allí. Entonces, a mí se me ocurría siempre preguntar, ¿hay alguien más en esa sala? Porque la cámara, ¿sabes?, puede revelar, ¿no? Para cuidar la confidencialidad, precisamente. Y una vez salió, sí, bueno, mira, aquí tenemos un pasante que estaba tomando una nota y no salía en la visión. Bueno, pedir la revelación de la existencia de un tercero financista es como la misma, es exactamente preguntar si hay un tercero que sabe de esto y que tiene y qué nivel de involucramiento tiene con las partes. Gracias, Juan. María Eugenia. Quisiera acotar algo rápidamente. Por lo menos en los arbitrajes de inversión, una vez que se constituye el tribunal, hay una primera llamada antes de que el tribunal arbitral dicte su primera orden procesal. Yo creo que es sano que en esa llamada ya se empiece a revelar el tema de que hay un tercero que está financiando. Y otro tema que va también muy de la mano de la práctica es que ese contrato que tiene muchas partes, yo creo que el cuerpo principal del contrato tiene que estar dirigido a un tema de financiamiento. Al final del día, aquí no es que uno va a repetir el memorial que va a presentar o la solicitud arbitral, pero el contrato es meramente ¿qué es lo que usted quiere ver? Bueno, ¿cómo se financia esto? Pero yo no le voy a revelar cuáles son los argumentos. Entonces yo creo que hay que tener ciertos límites en el tema de la revelación. Adelante, Alfredo. Sí, yo solo quería completar en este caso con el deber de divulgación, que el deber de divulgación no solo va para conocer
el tema de lo que contiene el contrato del third party funding. El deber de divulgación también va en un doble sentido que tiene que ver también con el tribunal arbitral. El conocer quién es el tercero financiador también puede tener como consecuencia que alguno de los miembros del panel arbitral se vea cuestionado. Pongo un ejemplo y qué ha sucedido. Un árbitro que es accionista del third party funding. Y resulta que cuando se conoce en el arbitraje que ese third party funding está financiando ese arbitraje, bueno, lo lógico es que ese árbitro se inhiba. Y si no se inhibe, tú tienes la posibilidad de recusarlo. Otra de los temas que también pasa es la casuística. Resulta que hay un third party funding que está financiando un caso y resulta que yo en mi panel arbitral son a favor de la parte que está financiando el third party funding. O sea, el deber de divulgación también nos permite depurar y, como bien decía Diana, uno de los principios que debe fundamentarse todo este tema del third party funding es el tema de la transparencia. Es decir, que el arbitraje, y como bien decía Juan, que el arbitraje se vea lo menos contaminado posible y que se obtenga un laudo que sea posible ejecutarlo. Y no que pasan. Ha habido casos donde no se ha revelado la existencia de un third party funding y luego de dictado el laudo se conoce la existencia del third party funding y podemos estar dentro de una de las causales a las cuales he conversado y se ha intentado la nulidad del laudo y se ha ganado la nulidad del laudo. Con lo cual, el deber de divulgación y de revelación es bidireccional. Le permite a la parte conocer quién está financiando, cuáles son las reglas de financiamiento, si voy a poder ejecutar o no las costas y si eso afecta la imparcialidad o no del tribunal arbitral que está conociendo mi caso. Gracias, Alfredo. Le quiero hacer una pregunta a María Eugenia, pero antes quiero rescatar una idea que le he escuchado un par de veces durante el panel, y es el tema de las demandas frívolas, ¿no? Como les decía, los orígenes de esta industria o de esta teoría del third party funding son anglosajones. En Inglaterra sabemos que a lo largo de muchos años ha habido reglas que limitan la posibilidad de financiarse para acceder, digamos, a litigios o a arbitrajes. Existe la teoría del Champerty, entre otras cosas, pero hoy en día no quiero que se lleven una idea equivocada de que es malo el third party funding porque podría promover la litigiosidad, cuando es justamente lo contrario. No hemos tenido el tiempo de explicarlo suficientemente, pero para poder llegar a firmar un contrato de financiamiento se requiere unas debidas diligencias, o sea, el transitar por unos due diligence sumamente estrictos en el que se le solicitan opiniones legales a distintos despachos de abogados, que en definitiva sirven para darle una idea a quien va a poner el dinero de que el caso tiene una alta posibilidad de éxito. Cuando un tribunal arbitral, luego de la develación que hablaban ustedes, se enfrenta a un caso que está siendo financiado, en mi opinión, lo mínimo que debería proveerle el tribunal es una especie de garantía, una especie de espaldarazo de que ese caso ha sido, para poder haber llegado a suscribir el contrato de financiamiento, ha sido evaluado por una o más firmas de abogados que han dado una opinión donde dice que, bueno, que las posibilidades del caso son sólidas en derecho y que tiene altas probabilidades de ser declarado con lugar. Dicho esto, quiero también aprovechar. Existen, creo yo, en mi opinión, pocas abogadas venezolanas con tanta experiencia en arbitraje internacional, que es uno de los arbitrajes más costosos que existe, arbitraje de inversiones me refiero, y que ha tenido de primera mano la oportunidad de interactuar con casos que están siendo directamente financiados por financistas. Entonces, preguntarle a María Eugenia, en base a tu experiencia, ¿qué nivel de involucramiento has sentido tú que tiene la empresa que está financiando dentro del desarrollo de un proceso de arbitraje? Tienen toda la intención casi de sustituirte. Entonces yo creo que aquí vamos a ordenarnos. Yo creo que ustedes, les regalo mi experiencia. Es fundamental tener una carta de compromiso o un engagement letter con sus clientes primero, porque todo el mundo empieza con un gran entusiasmo, todo el mundo piensa que su caso es el mejor y que vamos a ganar, y bueno, y de eso
se empapa todo el mundo y la alegría es contaminante. Y esa misma pasión y esa misma energía se traduce en el primer trabajo que uno le hace al cliente, que es una opinión, como una suerte de qué tan factible es el porcentaje de éxito que puede tener el caso o no. Entonces, esa alegría se va disminuyendo en la medida que uno va haciendo una suerte de manual de riesgos de todos los argumentos en contra que pueden haber. Cuando llegamos al punto de que, y empezamos a hablar del tiempo, de la posibilidad de que la contraparte solicite la bifurcación del caso, que muy probablemente se va a dar la bifurcación del caso. Entonces estamos hablando de que el arbitraje no va a durar 3 años, sino que va a durar 6, porque muy probablemente los 3 primeros años son razones de jurisdicción y los otros 3 son razones de mérito. Ya la cosa se está poniendo mucho más cuesta arriba para financiar, y es cuando se piensa en la posibilidad de incluir a este tercero que financie el caso. En ese momento uno presenta aquella opinión que le presentó a su cliente y empieza a ser revisada y cuestionada por la firma de abogados que utiliza el fondo. Y es cuando el fondo les puede decir a ustedes, bueno, pero ¿por qué entonces no hacemos una suerte de que ellos son un co-counsel y ustedes son, o sea, dividimos el caso? Yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad muy grande, porque no necesariamente ustedes van a estar de acuerdo con la estrategia que se quiera plantear para llevar el caso, y hay que tener una línea muy clara, sobre todo con el cliente, de hasta dónde puede llegar esa participación de este tercero que inicialmente no estaba prevista. En nuestro caso la hemos rechazado completamente, no sin ánimos de decir que son personas obviamente muy preparadas y que tienen mucho que aportar, pero siempre nos ha gustado ser líderes en nuestro propio caso, y creo que es una forma muy sana. Entonces yo creo que cada quien en su lugar. El fondo es un fondo que financia, no es un fondo que aporta ideas. O sea, pueden ser sugerencias, pero que al final del día usted es el que lleva la estrategia del caso. Esa es mi experiencia, quizá muy totalmente mandona, válido. pero... Y para que quede claro, el financiador nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia se convierte en una parte adicional. La parte es la parte. Y cuando estamos hablando de arbitraje institucional, ustedes bien saben que a cada una de las partes se le pide que abone unas tarifas administrativas y honorarios de árbitros, etcétera. Al financiador no se le solicita que coloque, no se le da tratamiento de parte. La parte es la parte. Le pregunto entonces primero al equipo de producción si tenemos más minutos, cómo estamos de tiempo, si tenemos tiempo para un par de intervenciones más. Adelante, Juan. No, sí, complementándolo, creo que tu experiencia es elocuente, María Eugenia. Sin embargo, esto se parece mucho cuando existen co-counsels en casos, bien sea por la empresa de seguros que cubre una parte del procedimiento, o cuando hay compra de una compañía y entonces está el juicio entre la transición entre una y otra. Y siempre lo sano es establecer un step plan de la estrategia del caso y decir, bueno, tercero, encárgate tú de supervisar este step plan, salvo que hayan algunos imprevistos. En ninguna manera, hay una cosa muy importante. Los intereses del fondo pueden generar lo que llaman en análisis económico del derecho un conflicto de agencia, porque son intereses distintos. La parte quiere resolver el conflicto, quiere agarrar algo, lo que sea, y por lo tanto le puede ser atractivo un arreglo en cualquier momento. En cambio, el tercero quiere cuadriplicar su inversión, porque además están en sus prospectos presentados en la SEC o en sus prospectos presentados a las personas que invierten en el fondo. Y ese conflicto de agencia es muy difícil de resolver tanto en el contrato como en la práctica. ¿Qué es lo que se trata de buscar? Tratar de ganar el caso de que es potestativo de la parte poder llegar a un acuerdo, que no haya un veto en el acuerdo, en la transacción, por parte del tercero financista. Y cuando se trata de temas de estrategia, como también hay limitaciones, muchas veces ponen limitaciones teóricas bueno, yo voy a invertir hasta $1 millón en pruebas. Y hay una prueba que es fundamental, tratar de no transar ese límite o que haya un tie break
de fácil resolución. Sí. O sea, es fundamental lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, el experto en daños es alguien en el que tú definitivamente te tienes que gastar, o sea, lo que te tengas que gastar. Entonces, traer a una gente que realmente haga un assessment del daño en arbitraje de inversión es sumamente importante. Entonces, que alguien te esté cuestionando, que no incluyas a este experto porque es muy caro en lugar de tal, es donde yo creo que se complica el caso. Y además el experto con que tú has trabajado, con que has venido trabajando, tú sabes el caso, que lo conoces. Y muchas veces las resoluciones de las normas de tie break en contractuales son difíciles de implementar o caras. Porque entonces vamos a pedirle a un tercero que diga cuál de las dos estrategias es mejor. Entonces se pierde tiempo y dinero. Alfredo, antes de darte la palabra, quiero que, más allá del comentario que vas a sumar a esta idea, sumes también tus experiencias en cuáles son las recomendaciones prácticas al momento de negociar un contrato de financiamiento. Ok. Bueno, lo primero es decir también que ahí hay un conflicto de interés y no solo agenciar el tema de la transacción. ¿Ok? También hay un conflicto de interés en el tema de los daños. ¿Y por qué? Porque tú como parte quieres que te resarzan tu daño real. Y el fondo puede tener un interés en que se cuantifique un daño mayor. ¿Ok? Porque a mayor daño, mayor beneficio. Eso representa un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque ese daño puede ser cuestionado o ese cálculo del daño puede ser cuestionado por el tribunal arbitral y puede ser que entonces no te concedan lo que tú estás pidiendo. Entonces ahí hay que agenciarlo bien. ¿Qué recomendaciones al momento de negociar? Yo creo que le hemos dicho muchísimas. Yo creo que las más importantes es ¿y quién va a liderar el caso? ¿Okay? Siempre procuren ustedes, si usted es el abogado del cliente, liderar el caso. Si usted es el abogado del fondo, pues indudablemente usted va a tratar de que el fondo se imponga para que usted sea el abogado del caso. ¿Y por qué? Porque quien lidera el caso cobra más. Esa es la verdad. Yo creo que no hay que decirlo a medias tintas, ¿no? Sería muy injusto de venir, después de toda la mañana estar hablando de eso, venir a mentir al final. Luego, ¿qué es lo otro que es importante negociar? El tema de las costas. Es decir, usted corre la suerte del litigio conmigo. Si perdemos, usted paga las costas o paga un porcentaje de las costas o un porcentaje proporcional de las costas de lo que usted se hubiese ganado. ¿Ok? Que eso es distinto a limitar la responsabilidad, es decir, es distinto a aplicar el límite arcing, que es usted paga hasta lo que usted puso. No, usted puede negociar, usted paga hasta el porcentaje de lo que usted previó que se iba a llegar. ¿Ok? Si ganaba el caso. Lo otro es el tema de los expertos. Es decir, ¿qué expertos vamos a utilizar? Y en caso de disputas, porque además usted, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado, y no lo hemos hablado, puede suceder que a lo largo del arbitraje se fracture la relación entre el third party funding y la parte, porque no se logren acuerdos. Entonces usted va a discutir si se ejecuta o no se ejecuta el contrato de financiamiento. Entonces usted va a tener dos pleitos. Va a tener el arbitraje que está llevando por un lado y por otro lado el pleito para hacer cumplir al fondo el acuerdo al que llegó. Entonces, en la medida de lo posible, y sabemos que la casuística, uno no puede prever todas las circunstancias que se pueden plantear, pero sabemos que ya hay circunstancias previsibles, la experiencia lo ha dado, las cuales tú puedes poner. Hay otro punto al cual yo quisiera referirme, que es cuando una parte se opone al financiamiento del tercero. Es decir, cuando a mí me revelan que existe la existencia de un fondo y yo me opongo a ese financiamiento. Yo me puedo oponer por varias razones. La primera es porque en el contrato donde hayamos pactado el arbitraje haya una cláusula de no financiamiento, indudablemente. Entonces usted está violando esa cláusula. La segunda causal que tú puedes oponerte es por reglas locales. Es decir, si aplicamos la legislación de Singapur, Singapur requiere que ese tercero financiador sea una persona especializada con unas características muy particulares. Si ese tercero financiador no cumple con esas características, pues yo me puedo oponer a que ese tercero financiador financie y esté no formando parte, pero que financie ese arbitraje. ¿Ok? Luego, razones de confidencialidad y privacidad. Supóngase usted que usted está en un arbitraje comercial donde se está discutiendo a su vez, y valga la redundancia, su secreto comercial de la empresa. ¿Qué garantía tengo yo que ese tercero financiador no va a revelar información que para mí es privilegiada? Por más que haya un NDA entre la parte y el tercero financiador, ese NDA no me cubre a mí.
Es decir, el NDA será entre la parte y el tercero, pero no a mí como contraparte. Y como bien decía Juan, es muy difícil ejecutar un NDA. Entonces, esas son razones por las cuales tú te puedes oponer. Otra razón que han calificado de oposición, que para mí más que oposición creo que afecta es la nulidad del proceso arbitral, es cuando hay un conflicto de interés. Un conflicto de interés que se puede dar, como dije, ¿qué pasa si el árbitro es accionista del third party funding? Yo creo que más que una oposición o eso ya será objeto de otro tratamiento y de otro recurso. Quizás eso es lo que yo agregaría a la discusión. Gracias, Alfredo. Creo que nos queda muy poco tiempo para ya finalizar. Si alguien de la audiencia quisiese hacer una pregunta, este es el momento. Bueno, de no haber preguntas, les pido por favor un aplauso al primer panel de la mañana de hoy.